la cuestión entre la ontología y la lógica, esto tiene su razón de ser, podemos empezar por ahí, de hecho está muy bien, y la lógica tiene que ver, bueno, en realidad tiene que ver sobre todo con estos dos sentidos del concepto de logos. O sea, la palabra la ontología tiene justo esta dimensión de logos que se refiere precisamente a la dimensión del sentido. Y justo esta dimensión, que es a lo que Heidegger le parece especialmente importante, o sea, de un lado, por supuesto, está el aquello, o sea, el ente en el sentido de qué es lo que se está preguntando o hacia dónde nos referimos con esta dimensión, ¿sí? El tema del qué, o sea, bueno, hacia dónde se está, o mejor dicho, el asunto del pensamiento, o sea, justo vamos a hablar así del tema del ente, y esta cuestión ¿por qué dice ontología y lógica? Porque la lógica no solamente tiene que ver con el tema del pensamiento, sino y sobre todo con la dimensión del sentido. O sea, Heidegger y con Aristóteles no se pregunta solamente por el sentido, o sea, no pregunta qué es el ser, sino cuál es el sentido, qué significa. Y sentido quiere decir no solamente, y sobre todo lo que menos quiere decir, lo que menos interesa es llegar a una especie de definición. Lo que interesa más bien es hacia dónde conduce. Y Heidegger cree, bueno, esta es la contribución que tiene que ver con la lógica. La lógica, pues en cierto sentido, es como la ciencia del pensamiento. Logos es como lo traduce Heidegger, es referirse a y hablar de. O sea, esto que ocurre en el lenguaje, en el cual en el lenguaje siempre estamos justo refiriéndonos a cosas, refiriéndonos a nuestros asuntos a través de o sea, este carácter referencial o justo donde a través del lenguaje señalamos, indicamos, nos referimos y orientamos la mirada o hacemos que los demás tengan cierta orientación de la mirada. A este énfasis es el que está haciendo Heidegger. Esa tendencia del lenguaje, otra manera de decir o de referirse a esta tendencia es precisamente la noción de sentido. Y justo en el asunto del sentido es donde tiene lugar justo o precisamente la dimensión propiamente hermenéutica, porque el sentido, esta es la cuestión que es interesante, de un lado el sentido apunta hacia la cuestión del, digámoslo de esta forma, la proyección propiamente interpretativa, y del otro lado tendríamos que el sentido también justo apunta a esta dimensión de la comprensión. O sea, el sentido es de alguna manera comprender, porque justamente, o sea, cuando entiendo el sentido, cuando entiendo una determinada expresión, pues me encuentro precisamente en este contexto de una determinada comprensión. Claro, la cuestión que nos interesa, digamos, destacar aquí con Heidegger, bueno, esta es la parte que tiene que ver con la lógica, ya digamos como contestando a la pregunta. O sea, va a contribuir a una aclaración de la lógica en la medida en que la lógica se ocupa acerca de la formación del sentido. Sí, la lógica tiene que ver con el sentido. Porque, bueno, pues la lógica en el sentido no, digamos, no de la lógica formal y sobre todo Heidegger no le interesa destacar esta relación entre lógica y sentido en el sentido de una disciplina normativa, de las reglas del pensamiento o algo por el estilo. No, Heidegger está en un momento como, digamos, anterior a esa formulación. O sea, lo que está pensando con lógica más bien tiene que ver con la formación de los juicios, con la formación de esas unidades de lenguaje por las cuales hacemos referencia a ciertas cosas. Por ejemplo, un juicio, cuando digo el libro es rojo, el libro que está sobre la mesa, ¿sí? A través del lenguaje me refiero a ciertos asuntos, a ciertos temas
a ciertos objetos eventualmente o entes, como quiera ya hablarse, pero, y eso es lo más importante, es, me refiero a ellos de cierta manera. Voy a poner un ejemplo clásico de esta temática del sentido. Uno dice, el vencedor de Jena, es un ejemplo de Husserl, o el vencido en Waterloo, se refieren al mismo objeto, Napoleón, pero en un caso estamos apuntando hacia ese objeto de cierta forma, como aquel que venció en Jena o el que fue vencido. Entonces el sentido no solamente apunta hacia un objeto, sino lo apunta a él de cierta manera. Y esta temática es decisiva en el planteamiento de Heidegger porque el sentido no tiene que ver, cuando digo acá el asunto del pensamiento, una manera de alguna forma esquematizar esto, el asunto normalmente nos referimos a un qué, pero cuando hablamos del sentido, la pregunta hermenéutica no es tanto qué, sino cómo. Ahora, Heidegger lo que va a tratar de plantearnos en esta lección, o en este escrito, justo como antesala de su proyecto intelectual, es la centralidad que tiene precisamente este cómo como la instancia propiamente comprensora. O sea, cuando hablamos de comprender, no pensamos en qué, sino en cómo. Comprender es comprender cómo. Y todo cómo tiene un hacia dónde de carácter práctico que se instituye a la manera de una cierta proyección. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi hermana que era muy pequeña y ella, pues justamente tuvo en Navidad un juguete, ¿no? Le regalaron a mis padres un juguete, que era un juguete tradicional, que se compró en un mercado así, pues bueno, no sé, a mi padre se le ocurrió que era buena idea comprarle algo así, ¿no? Y ella lo ve y asume que es un regalo, asume que es para ella, asume que es algo que es para jugar o divertirse, pero la pregunta no es ¿qué es esto? Sino ¿y este cómo? Preguntó. Y yo me quedé así como que cuando la escuché, ah, interesante, ¿no? O sea, no pregunta qué para qué. No tiene caso, ¿no? Es un juguete y decir eso y decir que es cualquier otra cosa, ¿no? Eso es un instrumento, es una herramienta, o sea, no es decir nada acerca de eso. Si alguien nunca ha visto un martillo y de repente les muestra un martillo, van a decir, bueno, eso, claro, diríamos, ¿eso qué es? Pero por eso puse el ejemplo de mi hermana y el juguete, porque la temática crucial aquí es justo que el juguete, o sea, ella ya comprendía previamente que ese ente era para ella en un contexto igualmente precomprensivo de relacionarlo con la situación del juego, pero no alcanzaba justamente a proyectar esa instancia que le va a permitir apropiar el instrumento, a saber, el juguete, como algo que precisamente, vamos, se puede usar. Entonces la pregunta no es qué, sino cómo. O sea, ¿cómo me relaciono yo con esto de tal forma que lo puedo integrar a la situación comprensiva de jugar con él y cómo se relaciona esto además con el resto de las cosas? Creo que si me siguen con este asunto del cómo, ya vamos a poder hacer en retrospectiva el ejercicio que quiero que hagamos hoy de ¿a qué se refiere Heidegger con que la hermenéutica fundamentalmente se trata de una especie de destrucción de esas interpretaciones previas que permiten, a su vez, llevar a los conceptos fundamentales de la ontología a su formulación, digamos, a relanzar su expresividad, digamos, su fuerza, dice Heidegger? O sea, ¿cómo se relaciona esta cuestión con la otra? Bueno, pues justamente se relaciona con base en esa dimensión de el entender el sentido, no tanto en relación con los objetos, o sea, el que demanda un posicionamiento del ente
como un objeto, o sea, esta dimensión supone entender al ente como un objeto, y lo que quiero, o sea, lo que quiere destacar Heidegger más bien es esa posibilidad que permite, si previamente, o sea, previa a la comparecencia del ente como un objeto, ocurre que ese objeto ya estaba comprendido previamente y entregado a una situación que antes de ponernos enfrente el objeto e interrogarlo en torno a su qué es, ya lo estábamos viviendo, ya no estábamos relacionando con él de cierta forma, o sea, ya había justamente un cómo. ¿Y a dónde quiere llevar Heidegger esta cuestión? O sea, ¿qué es lo que realmente está interrogando? Bueno, lo que quiere llevar Heidegger con esta cuestión es que esta dimensión, comprender, interpretar, son las estructuras fundamentales en las cuales tiene lugar el fenómeno de lo que él llama la vida fáctica. O sea, la simpleza de que ya estamos vivos. O sea, estamos vivos ya, y como les dije hace rato, el ente que somos en cada caso nosotros mismos no se propone interpretar, sino que ya todo el tiempo lo está haciendo y además lo está haciendo desde un horizonte ya interpretado. Y no fue él quien lo interpretó, sino que justo el mundo ya tenía una configuración antes de que empezara a vivir. Pero la pregunta de nueva cuenta que Heidegger quiere hacer es, sí, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo es posible la formación de una disciplina científica que permita tematizar la vida, pero tematizarla desde la forma concreta en la que se da frente a otras formaciones que justo interrogan a la vida desde este horizonte? Adelante, Eric, por favor. Permítame un segundito, lo escucho. Es que necesito conectar la computadora. Pero lo escucho, dígame. Sí, no te preocupes. Sí, Yo tenía apagado mi sí, sí, adelante. cámara. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. O Ignacio, profesor Ignacio, no sé qué Ignacio, prefieras, ¿no? Ignacio, está Sí. bien, gracias. Y buenas noches a todos. Nada más una pregunta me llama la atención una pregunta ahí, con el ejemplo que nos pones de tu hermana, con el ejemplo del preguntar qué, con el ejemplo que realmente son ejemplos respecto a lo mejor lo que queremos concebir o lo que tú, o Heidegger más que nada, intenta. Tú lo pones para clarificarnos lo que busca Heidegger respecto a la vida fáctica, ¿no? Sí, Pero ahí poniéndote, no diría yo un contraejemplo, ¿cómo entenderíamos en el caso de un ajedrez o una historieta ajá, en donde tenemos preconcepción para lo que es? Es más, yo lo había pensado como para entenderlo más con el juego de Go, que puede ser que entendamos un tablero, pero no entendemos las reglas. Luego me fui al ajedrez, me regalan un ajedrez o yo le regalo a un niño un ajedrez y tiene una preconcepción que es más o menos como lo que podríamos estar hablando. Pero ¿qué exacto. pasa con esos puntos en donde las historietas no solo son para leerlas, sino para coleccionarlas? O el ajedrez no es para jugar, sino para tenerlo en un mostrador, porque hay ajedrez que uno puede decir, bueno, claro, puedes jugar con ellos, pero Ajá. parecía que su sentido realmente es otro, ya no implica nada más o sea, tiene como un doble sentido y en su vida fáctica podría no ser, a lo mejor me estoy extendiendo en lo entendimiento de vida fáctica, pero sería otro el propósito que tiene, como un Sí, martillo para coleccionarlo, digámoslo así, ¿no? ok, ¿Quién quiere un martillo claro. para coleccionar? Ok, está bueno el ejemplo. Bueno, yo puse el ejemplo del juego o de las herramientas, que el ejemplo del martillo es de Heidegger, en realidad él pues, recurre a estos ejemplos de herramientas. En alemán, por cierto, juguete, bueno, herramienta se dice Zeug, esa es la palabra que se utiliza en alemán, y Zeug es como pues un instrumento, es algo que sirve para algo, y como es una lengua, ¿cómo se dice? Medio primitiva, este, justo por ejemplo, avión se dice Flugzeug, que quiere decir justo un instrumento que sirve para volar, este, y juguete se dice Spielzeug, que quiere decir justo algo que sirve para jugar.
Entonces, lo interesante, bueno, Heidegger enfatiza este concepto del Zeug, el instrumento o la herramienta o el útil, como lo traduce José Gauss. Todas las traducciones son correctas, creo que útil está muy bien traducido, instrumento, utensilio también, o sea, algo que sirve para algo. Ahora, claro, cuando son sacadas, digamos, de su contexto originario, yo diría, de hecho, o sea, el ajedrez es para jugar ajedrez, y así como el tenedor es para comer y los juguetes son para jugar, si alguien los saca de ese contexto e empieza como a coleccionarlos, bueno, esa colección de alguna manera, y además es interesante porque supone una cierta exhibición del ente, que precisamente Heidegger insistiría en ese punto. O sea, que nos diéramos cuenta de cómo la exhibición del ente como un objeto, el objeto de colección, por ejemplo, ¿no? O sea, el coleccionista de historietas las exhibe eventualmente, se las presenta a otros, cómo esa exhibición, cómo esa tematización del ente dispuesto a ser entregado ante una mirada inquisitiva, que lo revisa el coleccionista, por ejemplo, vamos, no le interesa ni siquiera abrir la historieta, ¿no? Porque si la abre ya pierde su valor de coleccionismo, ¿no? Entonces tiene que mantenerla cerrada y ni siquiera la lee, porque si la saca para leerlo, puede eventualmente maltratarlo y entonces pierde su valor. Lo que es interesante es que, bueno, en cierto punto Heidegger diría, el coleccionismo puede ser el caso que no, pero puede en algún caso alcanzar un nivel de lo que el marxismo llamaría el fetiche, ¿no? O sea, ya deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa y a su vez, Lo, ajá, lo vuelve objeto, ¿no? exacto, Objeto en el sentido, lo vuelve objeto como efectivamente. algo muy semejante, parecido a la ciencia, ¿no? Al Correctamente, decir, así es. Y ese es el punto de Heidegger. Heidegger lo que nos ujú, quiere decir es justo que la historieta es para leerla. O sea, ese es su contexto de circulación elemental. El juguete es para jugar con él. Pero si lo sacamos y lo exhibimos, bueno, pues ya adquiere otro nivel que ya no es el de la vida fáctica. O sea, no empezamos, o sea, los coleccionistas de juguetes son adultos, son gente que no juega. Los que juegan son los niños o los adultos que les gusta jugar con juguetes, pero no solamente coleccionarlos. De alguna forma, el coleccionismo supone cierto distanciamiento de ese orden originario y es muy buen ejemplo, porque precisamente lo que Heidegger está tratando de mostrarnos es otra forma de hablar de coleccionismo, es hablar también de una manera de entender la historia de la filosofía como una especie de colección de opiniones de los filósofos. Cuando la historia de la filosofía se convierte en una colección de opiniones de filósofos, la filosofía, en cada caso, ya deja de tener ese papel de convocar a pensar para convertirse simplemente en un objeto que puede ser identificado, etiquetado y acomodado en la trama cronológica que le corresponde, ¿no? en su Ajá, inicio de Arturo Leite de Heidegger, sí. precisamente ese tema en su primer página de Arturo Leite, del que tiene de Alianza el Ah, libro está donde viene la fantástico, ese foto. libro está fantástico. Yo no lo he podido, todavía me encuentro con algunas cositas que me da la vuelta, y una de esas es precisamente lo que propone en el que la hermenéutica para Heidegger es, él propone leer a Heidegger de una manera en el que no hay tesis alguna, en donde lo que propone es que al decir que es una hermenéutica de la destrucción de la historia o de la historia misma, claramente lo dice Leite y con mejores palabras, el, lo que está haciendo es proponiendo que en filosofía tú no puedes leer a la historia de la filosofía, no la debes de leer como tesis, la debes de leer de otra manera, ¿no? Que eso es lo que creo que estamos buscando con esta idea entre Heidegger y Aristóteles. Exactamente, Porque si son tesis se volverían colecciones. en efecto. Ok. El libro del que estamos hablando se llama así nada más Heidegger y es de Arturo Leite y está en la editorial Alianza. Es un libro de acompañamiento muy bueno. Arturo Leite es un gran heideggeriano, y conoce muy bien a Heidegger. Ese libro lamentablemente no lo ha reeditado Alianza, no sé por qué, inexplicablemente no se ha reeditado, pero la verdad es que a mí me parece un libro extraordinario. Es una introducción al pensamiento de Heidegger, muy, muy, muy valiosa. Y esto
exacto, o sea, la idea de una tesis que coincide con la idea de una especie de definición y también es parte de mi propia dificultad, que claro que puedo hacerlo y de hecho la próxima semana voy a tener que recurrir invariablemente pues a tratar de esquematizar a Heidegger. O sea, quise hacer el ejercicio las dos clases anteriores de irlo leyendo. Ahorita ya me voy acercando un poco al esquema, pero lo hago a través de algunos ejemplos para poder tratar de acercarnos a su planteamiento. Pero claro, evidentemente si alguien me pregunta, bueno, pero ya dime qué dice Heidegger. No, es que aquí el punto es un poco ir haciendo el recorrido de lo que está tratando de hacer, cómo lo hace, es más importante de las tesis a las que llega. Porque bueno, sí, claro que enuncia algunas tesis, o sea, tiene ciertos posicionamientos, pero lo decisivo en el proceso es cómo. ¿Por qué? Porque justo eso, en eso va el asunto mismo que él quiere poner en claro. La pregunta fundamental no es la pregunta qué es, sino cómo. ¿Cómo se da? ¿Cómo es? Y justo, así como interrogamos al juguete, y si queremos entender lo que es un juguete, tenemos que entender su cómo es su efectuación concreta en la situación específica en la que se da el jugar. El juguete es con respecto al jugar. Sí, el juguete se juega. Así que Heidegger luego habla un poco así, ¿no? O sea de alguna manera las cosas son, dice Heidegger, una expresión medio rara que dice que el mundo mundea, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Bueno, tiene que ver con con mostrar o destacar la idea de que la vida, pues en este caso, por ejemplo, que es el tema que interesa aquí en esta hora, la vida se trata de vivirla. Cuando intentamos, o sea, justo el esfuerzo de aproximación a la vida en su efectuación fáctica, tiene que respetar esa forma en la cual la vida se vive y tratar de interrogar por ella desde ahí, en lugar de intentar aproximaciones, digamos, este, aproximaciones de carácter abstracto que permítanme, precisamente nos hablan mucho acerca de muchas cosas, pero no sobre la vida como tal. Otra vez, ¿pero por qué quiere interrogar acerca de la vida? Porque, y esta es la relación que estoy tratando de exhibirles, la tarea de la hermenéutica no está separada de la experiencia hermenéutica, y la experiencia hermenéutica supone este juego entre proyección interpretativa y comprensión que tiene ya lugar en la vida fáctica. Y entonces Heidegger lo que empieza a partir de aquí es a interrogar las maneras en las cuales la vida